Vistazo estelar, comenzamos con la información más destacada de esta mitad de semana. Un caso que ha impactado a la ciudadanía tiene que ver con otra desaparición en Quito. La búsqueda de Lisette Bunshi no tiene resultados positivos luego de 3 días de trabajos. Sin embargo, un juez ya dictó prisión preventiva para la última persona que estuvo con la joven de 28 años antes de su desaparición. Joel Vanegas con la actualización del caso. Luego de 3 días de búsqueda, Lisette Bunshi aún no ha sido localizada. La joven de 28 años fue vista por última vez el domingo en el sector del río Machángara, en el centro de Quito. Hoy la Fiscalía informó que con base en videos de cámaras de seguridad y versiones de testigos, un juez dictó prisión preventiva contra Cristian B., la última persona que habría estado con Lisette en la quebrada, donde se concentran los operativos de rescate. De acuerdo con familiares de la víctima, el detenido es amigo de la pareja sentimental de Lisette. Hay personas que viven aquí adentro donde ellas salieron el día lunes y dijeron que ellos vieron cómo él la golpeó, él la jalaba para abajo. Los equipos de rescate concentran las labores en 3 puntos estratégicos. 1, la búsqueda con canes especializados. 2, con personal que se dirige por zonas de difícil acceso. Y 3, con drones para reconocimiento aéreo del área. Si no se encuentra en esta zona, igual, toca seguir río abajo. En este lugar, la búsqueda se ha dificultado por las pronunciadas laderas, la vegetación crecida y la contaminación del río Machángara. Es muy complejo la búsqueda en el río por los niveles de contaminación del mismo. Si no hay ingreso del personal al río. Lisette Bunshi es madre de un niño de 9 años y la principal cuidadora de su madre, quien tiene un 95% de discapacidad. Hasta el momento, las autoridades solo han encontrado uno de los zapatos de Lisette. Los operativos de búsqueda continuarán este jueves. Y la Policía Nacional confirmó la localización de Urika Grovelar, ciudadana sudafricana de 23 años, quien permanecía también desaparecida desde hace 5 días en Quito, donde fue vista por la avenida Simón Bolívar en las inmediaciones del ingreso a Carapungo, en el norte de la capital. La joven fue encontrada en el sector de Iñaquito, también en el norte de la ciudad. Tras verificar su identidad, la policía confirmó que se encuentra en buen estado de salud. Elecciones 2026. El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, inscribió hoy su precandidatura a la alcaldía de Machala bajo el auspicio del movimiento oficialista ADN. Lo hace luego de abandonar el movimiento político Sur. A la par, el correísmo denuncia trabas para inscribir a sus candidatos para los comicios seccionales. Diego Cuenca describe otros hechos de la coyuntura electoral. El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, finalmente se cambió de camiseta política. Se quitó la del Movimiento Sur para convertirse en el precandidato del oficialismo para la alcaldía de Machala. Bravo acudió la tarde de ese miércoles a la delegación provincial del CNE para inscribir su precandidatura, esta vez por el movimiento gobiernista ADN. Ese trámite coincidió con la llegada del presidente de la República, Daniel Noboa, quien ese miércoles visitó la capital orense para acompañar en la inauguración de un centro de salud para personas con discapacidad que construyó la prefectura de Clemente Bravo. Juntos entregaron esa obra para Machala. Los aspirantes del correísmo empezaron a renunciar a las precandidaturas que apenas unos días atrás aceptaron con el Movimiento Amigo, organización que fue suspendida por 9 meses. Los primeros en hacerlo fueron Pavel Muñoz, que busca la reelección a la alcaldía de Quito, y Luisa González, que quiere ser prefecta de Manabí. Aunque esas renuncias se hacen internamente en esa organización política, deben presentar al CNE para su registro. Un trámite que enfrentará obstáculos, según Gabriela Rivadeneira, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. El Partido Social Cristiano PSC suma otra baja en su militancia, porque anoche Diana Pasley anunció su renuncia. Lo hizo con una carta que publicó en las cuentas de sus redes sociales, en la que destacó: en la vida buscamos crecer, aportar y sentir que nuestro trabajo suma y tiene sentido. Cuando esa posibilidad se cierra, también hay que saber reconocer el momento para continuar ese propósito desde otro lugar, sin traicionar nuestros principios.
La renuncia de Pazley llega 20 días después de que el PSC anunció a Andrés Roche como su precandidato para la alcaldía de Guayaquil. Ella abandona ese partido político luego de 10 años con el que fue asambleísta nacional y concejal del Cabildo porteño. Los otros adherentes que también renunciaron al PSC recientemente son el ex asambleísta Jorge Acaiturri y Ana Choes, actual concejal de Guayaquil. El ministro de Energía de Colombia anunció que en los próximos días se retomarán la venta de electricidad para Ecuador, pero el gobierno de ese país no ha confirmado cuál será la tarifa. Diego Cuenca informa que esto beneficiará a nuestro país con 400 megavatios diarios a puertas de un estiaje. La sequía empezará en octubre y a 3 meses de su llegada, el saliente gobierno colombiano de Gustavo Petro toma la iniciativa de extender la mano a Ecuador y retomar la exportación de electricidad. El ministro de Energía colombiano, Edwin Palma, anunció en sus redes sociales: quedó en firme la resolución que habilita nuevamente la comercialización de energía entre agentes privados de ambos países. En los próximos días restableceremos las transacciones internacionales de energía, fortaleciendo un mecanismo histórico que contribuye a la seguridad energética de nuestras naciones. El documento de esa resolución aún no ha sido publicada por el gobierno de ese país. Sin embargo, deberá establecer la tarifa que le costará a Ecuador, pues cada kilovatio hora pagaba cerca de 40 centavos. Y el presidente de la Asociación de Exportadores de Energía del vecino país explica que la importación no será barata. Si tú te paras hoy, más o menos, como te digo, prender la planta térmica más costosa en Colombia puede estar del orden de los 35 a 40 dólares el megavatio. La última vez que Ecuador importó energía desde Colombia fue en enero de ese año, y según el SENACE, el Estado pagó 8.918 millones de dólares por al menos 400 megavatios diarios durante ese mes. Para estabilizar ese gasto, uno de los analistas del sector eléctrico hace una observación. Podríamos tener una estabilidad en el precio de las tarifas que se venden al país, que son altas. La idea es que pueda existir una especie de seguridad con estos contratos de mediano plazo de un tiempo prolongado para el país. Por ahora, el gobierno colombiano planea vender su energía a Ecuador hasta inicios de diciembre, mes en el que empiezan las altas temperaturas y su demanda aumenta. Los chats del teléfono de María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, dan cuenta de su estrecha relación con Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio. Intercambian mensajes sobre las audiencias del caso en Ecuador y sobre una carta de Zarauz a favor de Serrano en Estados Unidos. La pericia del teléfono de María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, revela su relación de confianza con Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, al menos desde 2024. Por ejemplo, el 18 de abril de 2025 se da este intercambio. Hola María Paula, no me pude despedir ni nada. Mil gracias por recibirme. Con gusto, Vero. El 8 de agosto del año pasado, un día después de la detención de José Serrano en Estados Unidos, Zarauz le escribe: le mando un abrazo. Gracias, Vero. Un infierno, pero aquí vamos. A mí me quitaron los carros de la cápsula hoy día hasta el blindado. Es una locura. Usted no puede regresar, Vero. No, en esas nuevas condiciones ya es imposible para mí estar allá. 3 días después, Christiansen le comenta a Zarauz que la hija de José Serrano le va a ayudar a conseguir vivienda en Estados Unidos y a tramitar el pedido de asilo. Y el 16 de agosto conversan sobre la entrega de documentación para conseguir que Serrano salga con fianza, incluida una carta. Pero ¿le puedo molestar con su cédula o partida de matrimonio que diga que estaba casada con el Fernando, como para darle más peso a la carta? Mi cédula tiene el Andrés, en PDF. Otro favor, solo por precaución, puede firmar manual solo para que tenga la abogada por si nos diga que en Estados Unidos no es válido el digital. Paula, usted me garantiza que nada de eso se hará a conocer, ni existe una mínima posibilidad de que se filtre, porque la prensa en el Ecuador están como locos por saber qué pasa. Le garantizo. Según los chats, Verónica Zarauz siguió de cerca junto con María Paula Christiansen el proceso penal en Ecuador por el asesinato de Fernando Villavicencio. El 19 de agosto de 2025, cuando se fijó la audiencia para formular cargos en contra de Serrano, Javier Jordán, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo como posibles autores intelectuales del crimen, Zarauz envió a Christiansen varias noticias del tema,
y escribió sobre acciones en contra de la fiscal del caso. Voy a poner una queja en la judicatura para que se le abra un expediente a la Hidalgo por no darme acceso al proceso. Eso me parece excelente. Ecuavisa consultó a Verónica Sarauz sobre los chats. Envió esta respuesta por mensaje de WhatsApp. Las conversaciones filtradas por parte de Fiscalía son reales. La relación con la señora María Paula Christiansen y el señor José Serrano datan desde el año 2017, donde mi esposo Fernando Villavicencio mantenía comunicaciones con Serrano mientras era presidente de la Asamblea Nacional, y posterior a su salida intercambiaron información a través de mi número personal muchísimas veces. Los chats forman parte del expediente del caso Magnicidio FB y provienen de la pericia realizada al teléfono de Christiansen que la defensa de Serrano entregó a la Fiscalía. La Comisión Anticorrupción solicita al fiscal general Carlos Alarcón que formule cargos contra los exministros de Energía Roberto Luque e Inés Manzano por el fallido contrato entre SELEC y Progen, que generó un perjuicio al Estado ecuatoriano de $104 millones. Fabiola Santana tiene más información. El caso Progen movilizó a la Comisión Nacional Anticorrupción en pleno hasta la Fiscalía General. Ahí solicitaron que el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, formule cargos contra Roberto Luque e Inés Manzano, quienes encabezaron el Ministerio de Energía en distintas etapas del proceso de contratación de generadores eléctricos inservibles con la estadounidense Progen. La comisión entregó un escrito firmado por sus 11 miembros. Están solamente investigando a los vendedores de la chatarra, pero el acto colusorio requiere de gente que compre la chatarra. ¿Y quiénes fueron los que adquirieron? Porque se han llevado $104.3 millones en este negocio con Progen. De Luque mencionó que dispuso que los contratos en el marco de la emergencia eléctrica pasen por la coordinación jurídica del ministerio a su cargo. También la visita a los proveedores. En el caso de Manzano citaron que ordenó 5 de los pagos pese al incumplimiento. Nos mandaban información desde Estados Unidos diciéndonos que las maquinarias de Progen eran formidables. El coordinador de la Comisión Anticorrupción también cuestionó que la Fiscalía permitiera que durante su versión Luque se acogiera al derecho al silencio. Lo cual también es absurdo porque un funcionario público y un funcionario del Estado está obligado a dar información respecto de su quehacer en el cargo. De tal manera que aquí no puede haber silencios. En el caso Progen hay 21 procesados entre técnicos de SELEC, el exministro de Energía Antonio González y 2 representantes de Progen. Las vinculaciones al proceso podrán realizarse hasta el 20 de agosto. Caso contrario, concluirá la instrucción fiscal. Inició el plazo para que la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional elabore el informe del juicio político a la exministra de Energía Inés Manzano, quien rompió el silencio en la última sesión de esa mesa legislativa. Patricio Díaz informa lo que dijo la exfuncionaria y sobre la conclusión de esta fase. Se ha debatido ampliamente este juicio, no existiendo más, se clausura la presente sesión. Así se cerró la fase de prueba en la Comisión de Fiscalización. El correísmo quería interrogar a la exministra Inés Manzano, que minutos antes había intervenido. El presidente de la mesa insistió en que ellos cumplieron ya con sus 3 horas de participación. La señora debe ser censurada dentro de la Asamblea Nacional. Durante la jornada de este martes fueron los alegatos finales en el juicio político contra la exfuncionaria. Los interpelantes argumentaron que la exministra cayó en omisiones y señalaron directamente una adenda firmada en su periodo para el pago de al menos $13 millones a ATM, a pesar de sus incumplimientos en el contrato para generación termoeléctrica en Esmeraldas. No haber ejercido oportunamente las acciones de dirección, supervisión y control necesarias para impedir que una contratación estratégica se apartara de la necesidad pública que justificó la emergencia. La exministra insistió en que la responsabilidad sobre los contratos no era suya. Y correspondía exclusivamente, en este caso, al gerente general de SELEC. Y se refirió directamente a la imposibilidad de dar por terminado el contrato con ATM por la exigencia legal de que pase por una mediación, la cual suspendió además del cobro de garantías. Recordó que el correísmo incumplió esas obligaciones y le costaron cuantiosas indemnizaciones al país. Perenco, 374.3 billones tuvo que pagar el Ecuador. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, 286.8 millones. Eso
y muchas cosas más. Es lo que cuesta al Ecuador actuar sin competencias legales en un contrato. Es la vieja confiable. Acúsale a Correa y que esto se vuelva un caos, suspende y se acabó. Y con eso concluyó la fase de prueba. La comisión tiene desde este miércoles 5 días para aprobar su informe. Puede pedir una extensión de 5 días más. Decidirán si el juicio pasa al Pleno, si se archiva en la comisión o si no hay acuerdo, un informe de posiciones para que los 151 legisladores decidan si el juicio merece o no seguir. Agenda 2040. El desafío es económico. El gobierno nacional identificó 5 problemas estructurales que han frenado el crecimiento en Ecuador entre los años 2014 y 2023. En la lista constan la informalidad laboral, el costo de la productividad y la falta de diversificación en cuanto a las exportaciones. Los indicadores económicos del país son negativos si los comparamos con el resto de América Latina. Adriana Bermeo detalla las cifras. La productividad y el empleo aparecen entre las principales deudas de la economía ecuatoriana. Es el diagnóstico que plantea la Agenda de Crecimiento 2040, que identifica 5 problemas estructurales: el crecimiento económico, la productividad, la falta de formalidad laboral, la concentración de las exportaciones y la competitividad. El gobierno respalda ese diagnóstico en cifras obtenidas entre los años 2014 y 2023. En ese lapso, la economía creció en promedio 1.9% al año. Ese ritmo ha sido insuficiente para acelerar el desarrollo del país y está por debajo de los índices de América Latina y el Caribe. La producción por hora de trabajo en Ecuador es de $6.60, mientras que en la región se situó en $9.10. La brecha es del 27%. Solo el 35.9% de la población económicamente activa se desempeñaba en un empleo adecuado. En tanto, la informalidad llegó a 55.7%. En general, en la región esa informalidad disminuyó 1%, mientras que en Ecuador aumentó 12%. El diagnóstico también sostiene que entre el 2014 y el 2023, Ecuador concentraba el 76% de sus exportaciones en 6 productos: petróleo, camarón, banano, cacao, minería y enlatados de pescado. Además, hay otros factores que condicionan el crecimiento, como la vulnerabilidad frente al cambio climático y los desastres naturales. El documento apunta que en las últimas 2 décadas el país enfrentó cerca de 50 desastres naturales con pérdidas superiores a $4.000 millones, lo que obliga a fortalecer la resiliencia e invertir en infraestructura. La Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 busca desmontar los cuellos de botella que por décadas han frenado la producción, las inversiones y el empleo en el país. La iniciativa traza una hoja de ruta técnica que, por cierto, obliga al sector público a remar en una sola dirección. Ecuador tiene una estrategia de desarrollo hacia el año 2040. El gobierno propone un giro de tuerca, pasar de un modelo intervencionista a un Estado habilitador y facilitador estratégico capaz de sentar las condiciones óptimas para el desarrollo. La agenda se ha diseñado sobre 4 pilares, luego de reconocer en esas áreas problemas estructurales que afectan el crecimiento, las inversiones y la creación de empleo. Esos pilares son institucionalidad y seguridad jurídica, estabilidad fiscal, competitividad e inversión productiva, fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera. Sobre la institucionalidad y seguridad jurídica, el plan identifica la necesidad de reformas que establezcan marcos regulatorios claros, transparencia en la gestión pública, coherencia entre instituciones, certeza contractual, sistemas eficaces de resolución de controversias, mecanismos que otorguen previsibilidad, control y regulación estatal, técnica y no discrecional. El segundo pilar es la estabilidad fiscal. Allí se requiere mejorar la calidad del gasto, revisar la efectividad de los incentivos tributarios, fortalecer la gobernanza de los fondos sectoriales, evitar distorsiones que afecten la inversión y el empleo. Otro pilar se identifica en la competitividad e inversión productiva.
el núcleo operativo de la agenda. Aquí se sostiene la necesidad de reformas orientadas a mejorar la productividad, reducir costos estructurales, fortalecer la infraestructura, corregir distorsiones regulatorias y logísticas, impulsar la innovación y mejorar la articulación entre las políticas públicas y las decisiones privadas. En términos generales, se trata de activar de manera directa los motores concretos del crecimiento. El cuarto fundamento de este plan es el fortalecimiento de la dolarización y la profundidad financiera. Sobre este eje, el trabajo estará enfocado en que el ahorro y la intermediación se traduzcan en crédito productivo, capital de largo plazo, instrumentos de aseguramiento e inclusión financiera. Son las condiciones para que las reformas de los otros pilares se materialicen en inversión efectiva. Estas son las directrices, el marco conceptual que orientará la toma de decisiones del sector público. Son la capa que busca blindar a la agenda en el largo plazo, unificando los criterios de los participantes del proceso y asegurando que el sector público camine en una misma dirección. Y en este contexto, Ecuador recibirá el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar parte de la Agenda de Crecimiento 2040. El organismo destinará hasta $10.500 millones para impulsar proyectos públicos y privados. Adriana Bermeo informa además que aprobó una garantía para la emisión de bonos. El Banco Interamericano de Desarrollo BID respalda la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, presentada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, y financiará parte de su ejecución. Se está estudiando un paquete potencial de apoyo en estos años de $7.500 millones, que puede llegar a $10.500 millones. Los recursos se destinarán a programas estatales de energía, agroindustria, manufactura, turismo y vivienda, pero también financiará proyectos del sector privado. El objetivo es atraer más inversión, generar empleo y elevar la productividad del país. También brindará asistencia técnica para preparar proyectos y acelerar su ejecución. Los desembolsos dependerán del cumplimiento de objetivos y los esperados por el BID incluyen ampliar el acceso a vivienda y financiamiento hipotecario para 23.800 familias, capacitar y certificar a 265.000 personas y apoyar a unas 500 medianas y pequeñas empresas para aumentar sus exportaciones. Queremos modernizar procesos logísticos y de comercio exterior y apoyar a las pymes, aumentar su exportación, porque exportan bastante. Vamos a aumentar en 20%. El BID también anunció que aprobó una garantía de hasta $250 millones para reducir la desnutrición crónica infantil. Este respaldo permitirá a Ecuador emitir bonos y acceder hasta $500 millones en los mercados internacionales para financiar el programa. El juicio contra Nicolás Maduro por narcotráfico ya tiene fecha. El juez de Nueva York que lleva el caso anunció que el proceso contra el exgobernante venezolano y su esposa Cilia Flores arrancará el 1 de junio del año 2027. Más detalles a continuación. Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron este miércoles ante la Corte de Manhattan para fijar la fecha de inicio del juicio en su contra. En una audiencia de 18 minutos, el juez federal del distrito, Alvin Hallerstein, anunció que será el 1 de junio, acatando la propuesta presentada por la Fiscalía y los abogados de la pareja para tener tiempo de recopilar pruebas y testigos. El exgobernante venezolano y su esposa enfrentan acusaciones de narcotráfico y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, por lo que podrían enfrentar una sentencia a cadena perpetua. Sin embargo, sus abogados buscan desestimar el caso. La pareja fue capturada en una operación militar estadounidense en su residencia en Caracas el pasado 3 de enero, y su defensa cuestiona la legalidad de esa detención. Además, argumentarán que Maduro, como jefe de Estado en ejercicio, goza de inmunidad. El juez les dio plazo hasta el 17 de noviembre para presentar sus argumentos. El proceso contra Maduro y Flores avanza después de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera su visto bueno para que Venezuela pague los honorarios de sus abogados, algo que al principio había impedido debido a las sanciones que pesan sobre ese país. Más adelante en Televistazo, otra vez, usuarios de la Agencia Nacional de Tránsito denuncian problemas de atención.
Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora. Mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda. No, firmes ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Y no a la Inter! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidar de los vecinos. Televistazo en la comunidad, porque tu voz nos mueve. Muchos ven el brillo de una pasarela, pero pocos conocen el peso real de un sueño. Haber llegado hasta aquí, yo ya me siento ganadora y soy ganadora todos los días de mi vida. Detrás de la belleza. Los usuarios que acuden a renovar su licencia en las agencias de la ANT. Un cambio de modalidad invalidó los turnos anteriores porque ahora se atiende de acuerdo con el último dígito de la cédula. Esto provoca que los usuarios madruguen y eso no garantiza ni siquiera su atención. Diego Puente detalla la situación. Largas filas de usuarios se forman afuera de la matriz de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, en el noroccidente de Quito. Pese al frío, los usuarios acuden desde la madrugada. Lo hacen porque deben estar entre los 300 primeros para ser atendidos y renovar su licencia. Las filas se registran desde el lunes porque la ANT implementó un plan piloto para atender a los usuarios de acuerdo con el último número de su cédula. Esa modalidad se extenderá hasta el 30 de septiembre. Esta licencia de conducir deberíamos sacar en 20, máximo en 30 minutos, pero no dan pie con bola y cada vez siguen cambiando las reglas de juego. Desde la espera en la madrugada hasta ser atendidos, los usuarios cuentan que pasan cerca de 2 horas. Una vez adentro, las condiciones mejoran y el trámite en sí no dura más de 30 minutos. Con esta nueva metodología, la gente tiene varias opciones en el mes para poder obtener su licencia. Aunque la autoridad señaló que se han hecho campañas de información sobre este tema, hay molestia en la ciudadanía porque se conoce de los cambios cuando llega a ser atendida. Usuarios que habían sacado turnos meses atrás no son atendidos porque ahora, con el nuevo formato, su número de cédula no coincide con el día que le toca por calendarización. Ayer me dijo regrese mañana, he regresado y no me van a atender y me dice que me ponga la cola. Le digo la cola tiene 20 metros, ¿qué hago? Póngase a la cola. En Cuenca, en la sala de espera de la ANT en el edificio del gobierno zonal, los usuarios expresaron su malestar porque tuvieron que regresar a casa sin el documento.
Había gente que aseguró haber llegado desde las 10 de la mañana y esperaron sin éxito hasta las 4:30 de la tarde. Su director provincial indica que hubo una altísima demanda que superó las expectativas. En la agencia Cuenca, en realidad estamos atendiendo alrededor entre 140, 150, 170 en promedio. Hoy, por ejemplo, ya estamos casi bordeando los 210. Esta nueva modalidad se implementó en las 50 agencias del país. Las autoridades valoran si activan atención especial los fines de semana, pero eso todavía no está confirmado. Tome nota. Precisamente hoy en nuestro segmento Tome Nota les explicamos qué deben hacer si ya cuentan con un turno para sacar o renovar su licencia. Insistimos, amigos, la atención depende del último dígito de su cédula y se repite todas las semanas. María Gabriela Carpio nos muestra a continuación con ejemplos qué día deben acudir y qué pasa con la cita que ya obtuvieron. Por cierto, esta información también la encuentran en nuestra página web ecuavisa.com. Veamos. Si usted ya tiene un turno para sacar o renovar su licencia de conducir, no debe cancelarlo ni generar uno nuevo. Debe tener claro que con el nuevo sistema de la ANT, lo que ya no se toma en cuenta es la fecha impresa en la cita, por lo que desde ahora deberá acudir según el último dígito de su cédula. El cronograma es fijo y se repite todas las semanas. Los lunes se atiende a los usuarios de cédulas terminadas en 1 y 2, los martes a las que terminen en 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y los viernes los dígitos 9 y 0. Por ejemplo, si su turno está programado para el 20 de agosto, pero su cédula termina en 6, no tiene que esperar hasta esa fecha. Puede acudir cualquier miércoles del mes, porque es el día habilitado para su dígito, y debe hacerlo en la misma agencia que escogió al generar el turno. Pongamos otro ejemplo. Si su turno está programado para un lunes, pero su cédula termina en 0, no acuda a las oficinas de la ANT, porque no será atendido ese día. Lo que debe hacer es conservar el mismo ticket y acudir cualquier viernes, cuando corresponde a los números 9 y 0. Pero recuerde que ya no existe una hora reservada, porque la atención ahora es por orden de llegada. Si no alcanza a ser atendido, puede regresar la semana siguiente, siempre y cuando sea el día que corresponda a su cédula, con el mismo turno. En caso de que todavía no tenga un turno, debe ingresar a la plataforma virtual de la ANT, seleccionar el trámite y la agencia, generar la orden de pago y cancelar el valor correspondiente. Este paso sigue siendo obligatorio para registrar el trámite. Si paga en ventanilla bancaria, el registro es inmediato, pero por canales electrónicos puede tardar hasta 72 horas, por lo que debe verificar que el pago ya aparezca en el sistema antes de acudir a las agencias. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda haciendo. Firmes ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Quiero a la izquierda! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play.
Daniela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidarnos, vecinos. Televistazo en la comunidad, porque tu voz nos mueve. Muchos ven el brillo de una pasarela, pero pocos conocen el peso real de un sueño. Haber llegado hasta aquí, yo ya me siento ganadora y soy ganadora todos los días de mi vida. Detrás de la belleza hay historias de resiliencia que nadie te ha contado. Mucha gente me dijo que yo ni siquiera iba a lograr pasar el casting. ¿Y tú lo creíste? Desde este 6 de julio. ¿Vale la pena soñar? 100%, sí, aquí estamos. La Cito te invita a vivir de cerca el camino que ha recorrido cada candidata a Miss Universo Ecuador. Creo que como toda persona me tocó atravesar diversas situaciones que son las que me inspiran a estar hoy aquí, a dar un mensaje. No existen limitaciones, solo existen sueños y mujeres valientes. Nada es imposible cuando tú abrazas lo que eres y cuando estás segura de lo que quieres lograr en la vida. Un viaje al corazón de nuestras reinas. ¿Qué hay detrás de esta Dalia? Solo por Hackers, 2 de la tarde. Cinco ciudades. Un equipo de lujo. Y la misión de transmitir la pasión del Mundial. Míralo desde el martes 9 de junio. Tricolores sobre ruedas. Por nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Tatuajes que nunca debes hacerte. El nombre de tu ex, un corazón con iniciales de la que te mandó el psicólogo, la cara de tu jugador favorito. Pero hay un tatuaje del que nadie se arrepiente. El de tu mascota, porque siempre será fiel y estará contigo. Cuando el humor ya no es como el de antes. ¡Eso, policía! Es hora de cambios. Conmigo no contar, yo ya fui fumayo. Funayo. Lo mejor del pasado regresa en un nuevo formato. Quien sobreviva al toque de queda en la calle se llevará millones. ¡De dólares! No, de sucres. Oh, me encanta. Ni en vivo, ni en streaming. Muy pronto, en todas nuestras pantallas. En realidad, yo compré Ecuavisa. Ya estamos en la calle, escuchando sus denuncias y buscando soluciones. ¿Verdad, Santiago? ¿Cómo va la cosa por Quito? Aquí, reportando en vivo y en directo, pero con el frío de Quito, vea, con la pancita llena y el corazón calientito de su gente. Así es. No, pero no te me distraigas con la comida, Santiago. Ya lo saben, tu voz se escucha a nivel nacional. Porque la comunidad... ¡Somos todos! En contacto en la comunidad, 10 de la mañana, por Ecuavisa. Alerta mundial, alerta mundial. El fenómeno que conquistó al Ecuador llegó a su gran final. El Cholito Forever se despide de la pantalla como líder absoluto de audiencia, con un share del 36% en el capítulo final y más de 11 millones de visualizaciones en Ecuavisa Play, ecuavisa.com, YouTube y todas nuestras pantallas desde su estreno. Por eso, gracias, mi Ecuador. Manos arriba. Robinson, presenta tu plato. Aquí está el seco a la Mar Anthony. ¡Mala fe! ¡No puede ser! ¡Mi mejor amigo! ¡Lo cocinaste! ¿Me prestas a probar un poquito? Y muy pronto... Se viene una nueva temporada de
El Cholito Forever. La Asamblea Nacional aprobó el informe a la Nación del presidente de la República. En un acalorado debate virtual, el correísmo calificó la presentación como cínica y vergonzosa, mientras el oficialismo los acusó de estar llenos de odio. Patricio Díaz tiene un recuento de la polémica sesión. ¡Se acabó! Ni virtualmente el oficialismo y el correísmo frenan sus enfrentamientos en la Asamblea. Tenían que analizar el informe a la Nación que presentó el presidente Daniel Noboa el pasado 24 de mayo. Y llegaron los calificativos y las respuestas. Haciendo la rendición de cuentas un ejercicio rancio, vergonzoso y cínico. No se trata de que si es que puso videos o no puso videos, porque en otros gobiernos hablaban 4 y 5 horas de sandeces todos los sábados. El correísmo asegura que no se cumplió con las exigencias constitucionales. Y de algo más de 90 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo solo habría cumplido 40. Sobre 10, la calificación del gobierno de Daniel Noboa y sus operadores territoriales sería de 4.2. Con esta calificación el gobierno no llega ni a remedial ni a supletorios. Veo colegas del correísmo llenos de odios, llenos de rencor. Recién lleva un año, colegas del correísmo. No lleva 15 años en que ustedes se tomaron para destruir al país. El oficialismo dice que es el gobierno que más ha invertido en seguridad. El correísmo que habrá comprado de todo, pero los índices de homicidios no bajan. En ADN resaltaron los índices macroeconómicos. Para algunos no significa absolutamente nada, pero bajar de 1000 y pico puntos a 400 puntos el riesgo país significa tasas de interés menores, significa facilidades de pago, significa que podamos tener hoy un día créditos como el Miti-Miti. Y en salud, el gobierno presenta como éxito una ejecución presupuestaria del 97% en el sector de salud. Suena impecable, pero no le cuenta al país que para tener ese porcentaje de ejecución recortó alrededor de $2.000 millones. El jefe de Estado se tomó en mayo 35 minutos para su informe. La comisión solicitó detalles adicionales a otras secretarías de Estado. El correísmo quería que el informe vaya a Contraloría, Fiscalía y sea analizado por la Comisión de Fiscalización. Pero no. El oficialismo tenía los votos y obtuvo 81 para aprobar el informe a la Nación y remitir ese aval a la Presidencia de la República. Asociaciones de pacientes exigen que se concreten las promesas de compra de medicina ofrecidas por distintos ministros. El desabastecimiento llega en algunos casos al 60%, según los médicos. Diego Puente recogió la posición de la Alianza por la Salud, que agrupa a pacientes, médicos y jubilados afectados, de hecho, por esta escasez. El gobierno todavía no concreta la compra masiva de medicamentos a la India, como lo ofreció el 24 de mayo. En 3 semanas máximo vamos a tener resultados porque nosotros le cumplimos a los ecuatorianos. Durante este gobierno, 8 ministros de salud han pasado por el cargo. Ordené que inmediatamente se levante un análisis profundo de la situación de hospitales, centros de salud, compras de medicinas, entre otros temas. Toda la información que nos facilite tomar decisiones lo más rápido posible. Garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos esenciales, asegurando que lleguen de manera oportuna. Entre tanto, los pacientes enfrentan la falta de medicinas. Con un minuto de silencio para conmemorar a los enfermos fallecidos por la falta de tratamiento médico, terminó la rueda de prensa de la Alianza Nacional por la Salud, que agrupa a 38 asociaciones de pacientes con distintas enfermedades, también a médicos y jubilados. Buscan que se concreten los ofrecimientos del gobierno sobre la entrega de fármacos y tratamientos oportunos. Se ofreció la aprobación del cuadro básico de medicamentos. Se creó un Comité Nacional de la Salud, se ofrecieron medicamentos de la India, en sí ha habido una serie de ofrecimientos, pero realmente no se ha cumplido. El desabastecimiento, dijeron, es generalizado. Hay instituciones que realizan su trabajo, ¿no es cierto?, de atención en salud con el 40%, que no es lo óptimo, cuando la OMS recomienda lo mínimo entre el 75 y el 80%. Para aportar ideas para salir de la crisis, trazaron un plan para cambiar el sistema sanitario que consideran caduco. Dicen que lo tendrán en un mes y piden apertura del gobierno para hablar con altas autoridades y concretar los cambios.
nuevo Hyundai te espera. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Televisazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda. No, firme ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Y no a la izquierda! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. El país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuesta. Seguimos informando. Las Fuerzas Armadas reforzaron el control de Esmeraldas con prioridad en San Lorenzo por los últimos hechos violentos y posibles infiltraciones de grupos armados colombianos. Una fuerza de tarea conjunta al mando de la Marina se encargará del control de este sector fronterizo. Paul Romero con más detalles de los operativos. El ataque armado en los exteriores de una escuela del cantón fronterizo de San Lorenzo la semana pasada, en medio del estado de excepción que rige en Esmeraldas, forzó al bloque de seguridad a tomar decisiones. Las Fuerzas Armadas crearon una fuerza de tarea conjunta al mando de la Marina para reforzar la seguridad de esta provincia fronteriza con énfasis en San Lorenzo, en donde están militares de Estados Unidos para ejecutar operaciones conjuntas en el Pacífico. Inteligencia Militar emitió alertas sobre posibles infiltraciones de grupos armados colombianos vinculados al narcotráfico por la guerra anunciada contra estas organizaciones por el presidente electo Abelardo de la Espriella, que asumirá el mando el próximo 7 de agosto. Según el ministro del Interior, John Reinberg, ya existen conversaciones con delegados del nuevo gobierno de Colombia para endurecer las operaciones de seguridad en la frontera común. Acá estamos listos, las fuerzas están listas. No podemos permitir de que lo que sucedió por 4 años, de estas puertas abiertas por el lado de Colombia al narcotráfico, al terrorismo, a proveer el armamento a los grupos disidentes y todo lo que ha sucedido continúe. Hay que entrar con fuerza, con determinación y en conjunto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas. Van a iniciarse los ataques. El origen de la violencia criminal en Esmeraldas es por el narcotráfico, minería ilegal, entre otros delitos, por la disputa de territorio de organizaciones como Los Lobos, Choneros, Tiguerones. De enero a junio de este año se han registrado 172 homicidios en esta provincia, 8 de ellos en San Lorenzo.
Con apoyo de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas incrementaron las operaciones de rutas consideradas críticas por la influencia del narcotráfico en esta jurisdicción. Les contamos ahora que incendios forestales afectan a 2 cantones de Chimborazo. En la parroquia San Juan, en Riobamba, se reportó la emergencia pasadas las 2 de la tarde de este miércoles. El fuego consume hectáreas de pajonal en el sector La Delicia, a más de 3.500 metros de altura, en una zona de difícil acceso, donde de hecho se complica el trabajo de los bomberos. Las densas columnas de humo son visibles desde varios puntos del cantón. Por ahora no existe un balance total de la afectación, mientras en el sector Chazo, en el cantón Guano, se reportó otro incendio forestal que tiene ya 6 horas sin poder ser controlado. Jamás tendrán que temer. Mundo. Los incendios forestales se multiplican en Europa. Las altas temperaturas y el clima seco han provocado focos peligrosos, principalmente en España, Francia e Italia. Las autoridades han ordenado la evacuación de miles de personas porque las llamas alcanzan zonas pobladas. En una población de Toledo, la Guardia Civil española evacuó de emergencia a decenas de residentes cuando un voraz incendio forestal se desató en la zona la tarde de este miércoles. ¿Hay alguien? En algunos casos forzaron las puertas para sacar de sus casas adultos mayores que no podían salir por sus propios medios o se negaban a marcharse. Es uno de los focos que se ha desatado en España en las últimas semanas y que mantiene a los bomberos operando a su máxima capacidad. El más grande está en la provincia de Guadalajara, a 100 kilómetros de Madrid. Ahí montañas enteras han quedado calcinadas. Las autoridades estiman que unas 34.000 hectáreas de vegetación han sido consumidas. Las llamas han alcanzado viviendas, granjas y vehículos, pero no se reportan fallecidos. El calor y las altas temperaturas que golpean a Europa durante este verano también han desatado peligrosos incendios forestales en la isla italiana de Sicilia y en varios puntos de Francia, donde centenares de personas también han sido evacuadas. Estados Unidos envió a Cuba un primer avión con ayuda humanitaria para mitigar la profunda crisis económica. El cargamento es parte de los $100 millones ofrecidos y será gestionado por organizaciones particulares y la Iglesia Católica, no por el gobierno cubano. El colapso económico de la isla es cada vez más grave. Las primeras 18 toneladas de asistencia humanitaria para Cuba fueron enviadas desde Miami en este vuelo coordinado por el gobierno de Estados Unidos. Son 700 kits con alimentos, medicinas y artículos de higiene. Este cargamento es parte de un programa mucho más amplio por hasta $100 millones para ayudar a 196.000 hogares. El plan, impulsado por el Departamento de Estado, quiere garantizar que los suministros no sean desviados, por lo que la distribución la realizarán directamente organizaciones como Catholic Relief Services, la Iglesia y Cáritas Cuba. El gobierno cubano ha dicho que no se opone a la ayuda, pero que este hecho contrasta con la decisión de Estados Unidos de terminar de asfixiar económicamente a la isla con el bloqueo petrolero, que ha agravado la creciente crisis energética, por la cual 11 millones de cubanos sufren periódicamente de prolongados apagones de hasta 22 horas y falta casi total de combustibles. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusa en cambio la inoperancia del gobierno cubano. El problema fundamental, dijo, es, primero, su sistema económico. No funciona porque no existe en ningún otro lugar del mundo. Y segundo, ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, que por cierto no lo usaban para su red eléctrica. Se quedaban con aproximadamente el 60% del petróleo y lo revendían. Así que el mayor problema de Cuba es que su régimen es un desastre. La crisis en Cuba se agrava además por la constante pérdida de ingresos. El caso más reciente, el de la industria hotelera. Las sanciones estadounidenses a las inversiones en Cuba han generado la salida masiva de cadenas internacionales. Primero Iberostar, ahora los 34 hoteles de Meliá y una caída de al menos el 50% del turismo extranjero.
La tormenta tropical Berta avanza por el Golfo de México rumbo a la costa de los Estados Unidos, donde se prevé que toque tierra esta noche con vientos de hasta 95 kilómetros por hora. Florida, Alabama, Mississippi y Luisiana permanecen bajo alerta por lluvias torrenciales, inundaciones y marejadas ciclónicas. Como medida preventiva, las autoridades habilitaron puntos de distribución de sacos de arena para los residentes y colocaron además banderas rojas en varias playas para advertir sobre el riesgo de corrientes de resaca, una amenaza que se mantendrá al menos hasta este jueves y que representa un grave peligro. Y ahora les contamos una historia muy particular porque una mujer australiana dio a luz a 4 gemelas idénticas nacidas de una sola placenta y un único óvulo fertilizado. Según los médicos, es un embarazo extremadamente raro y de alto riesgo. Las 4 niñas nacieron de forma prematura con apenas 28 semanas y 4 días de gestación. Fueron dadas a luz por cesárea en un hospital de mujeres en la ciudad de Brisbane. Harriet, Alexa, Catherine y Emily nacieron el 14 de julio de 2026. Cada una pesaba más de 1 kilo y permanecen en la unidad de cuidados intensivos neonatales, fortaleciéndose día a día, para luego en unos meses irse a casa. Los médicos confirmaron que fueron concebidas de forma natural, sin fertilización in vitro, ni medicamentos para estimular la ovulación. Y para los padres que ya tenían 4 hijos, fue totalmente inesperado. En un embarazo normal, un óvulo es fecundado por un espermatozoide y luego forma un solo embrión. Pero en este caso sucedió algo inusual. Nacieron de un óvulo fecundado que se dividió 4 veces, lo cual es increíble. En los primeros días del desarrollo, ese embrión se dividió de manera espontánea. Terminó separándose en 4, formando 4 bebés. Y como todos proceden del mismo óvulo fecundado, las 4 niñas tienen el mismo ADN y son idénticas. La ciencia estima que casos así ocurren 1 entre 15 millones de embarazos. Sigan nuestra sintonía, amigos. Volvemos ya en minutos para informar. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que haciendo firme ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Y no a la India! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde.
cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Recordamos que estamos en vivo también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Gracias por su sintonía. 4 personas fueron detenidas por la explosión contra la cárcel La Roca de Guayaquil el año pasado. Según el ministro John Reinberg, todos los aprehendidos tienen relación directa con el atentado que se investiga, lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Han pasado 10 meses de esta explosión. Fue el coche bomba que estalló en los exteriores de la cárcel La Roca de Guayaquil el 26 de septiembre del 2025. La madrugada de este miércoles se detuvo a 4 personas que, según el ministro John Reinberg, están vinculadas directamente a ese ataque. Fueron 10 meses de investigación. Ellos, además de usar un coche bombas con explosivos, se pudo establecer la línea de tiempo donde se ubicaron los vehículos de apoyo, se estableció qué rutas de escape y eso ayudó a establecer el lugar y quiénes eran estas personas. La evidencia es suficiente para determinar que estas personas estuvieron involucradas en este atentado terrorista. Para capturarlos se ejecutaron 14 operativos en Guayaquil y Yaguachi. Uno de los detenidos es Luis T., un objetivo de interés penal relevante según el ministro, que tiene antecedentes por tráfico de droga. Ronnie S., a quien se detuvo en un motel. Silvia T., que no tiene antecedentes, y se suma Ariel M., con antecedentes por robo y asesinato, quien ya se encontraba detenido por este último delito. Sobre Ariel M. se refirió el ministro Reinberg. Familiares cercanos a él son 2 fiscales de la provincia del Oro. Así que vamos a estar vigilando que no haya ningún intento de beneficiar a esta persona que ya se encuentra detenido por asesinato en el 2026. El ministro señaló que los detenidos están vinculados con la banda criminal Los Lobos. Estas personas están al momento retenidas en el cuartel Modelo de Guayaquil y en las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos por el delito de terrorismo, según señaló la Fiscalía. Una estudiante de 14 años fue asesinada a tiros en un camino rural de Babahoyo, provincia de Los Ríos, mientras en Manabí hallaron restos humanos en 3 fosas en una loma del sector El Florón 4, esto en Portoviejo. Estefanía Arias con el resumen de estos y otros hechos violentos. El atentado ocurrió la madrugada del miércoles en el centro del cantón Playas, en Guayas. El explosivo fue colocado en la entrada de un local de venta de electrodomésticos. La detonación del artefacto dejó la puerta parcialmente destruida. Un hecho que tiene en zozobra a los comerciantes de esta zona del balneario, que denuncian ser víctimas de extorsiones. A los almacenes. ¿Y a los otros comercios? A los otros por ahí me negocio para piden 100, 200, dependiendo del negocio. ¿Y si no pagan? Y si no pagan, matan, hermano. Según la policía, están investigando este tipo de denuncias. ¿Han recibido algún tipo de panfleto que manifieste alguna extorsión en el casco comercial? Pero de igual forma ya la unidad investigativa ha tomado contacto con los denunciantes para poder esclarecer de dónde parten o qué organización delictiva está atrás de estos hechos. Ante este panorama, los comerciantes exigen mayor presencia policial y militar en el cantón. El ataque ocurrió la noche del martes en la parroquia Pimocha del cantón Babahoyo. La joven de 14 años, que aún vestía el uniforme del colegio, caminaba junto a su hermana. Iban de regreso a casa cuando 2 hombres en moto las interceptaron. Uno de ellos sacó un arma y le disparó. Su hermana resultó ilesa y, según los primeros indicios, los atacantes no se llevaron ninguna de sus pertenencias. Hasta el momento no hay personas detenidas por este asesinato. Los cadáveres fueron encontrados en 3 fosas en una loma del sector El Florón 4 en Portoviejo, Manabí. La policía llegó al sitio por una alerta ciudadana, pues moradores hallaron bultos sospechosos en el sector. Al llegar al punto, los uniformados realizaron excavaciones para dar con los restos, que presentaban signos de tortura y mutilación. Además, en una vivienda de caña abandonada encontraron máculas de sangre. Las víctimas aún no han sido identificadas. También investigan si las personas encontradas residían en esa casa y si mantenían vínculos con actividades delictivas.
La violencia cobra la vida de 40 menores en Manabí en lo que va del año. Manta es el distrito más afectado, con 23 adolescentes asesinados. Aunque la policía indaga el uso de redes sociales como detonante de disputas entre bandas, analistas advierten que la causa de fondo es el reclutamiento criminal. Ante esto, la provincia reforzó la seguridad en 60 planteles. El caso más reciente ocurrió la madrugada del sábado. Un adolescente de 15 años fue hallado sin vida en una vía del sector Las Canteras de Civivienda en Manta. Había sido estrangulado. Horas antes, la tarde del viernes, otro estudiante de 17 años fue asesinado en Montecristi cuando bajaba del bus en el que regresaba a su casa después de clases. No son casos aislados. En lo que va del año, Manabí registra 40 menores de edad asesinados. De ellos, 23 eran adolescentes del distrito Manta. Entre las líneas de investigación que maneja la policía está la exposición de algunas víctimas en redes sociales, en las que presuntamente se identifican con grupos de delincuencia organizada. Andan haciéndonos like en TikTok, indicando que yo soy chonero, que yo soy lobo, y es de esas personas que le están asesinando a los muchachos de 15, 16 años. Se están identificando ellos con las organizaciones delictivas. Según el jefe de la policía de Manabí, este tipo de contenidos podría haber desencadenado amenazas, represalias o enfrentamientos entre estructuras criminales que terminan con los adolescentes convertidos en objetivos de bandas rivales. Pero para el sociólogo Brian Mendoza, el análisis no puede limitarse a lo que ocurre en las redes sociales. Advierte que estigmatizar a las víctimas oculta el problema de fondo: el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada, impulsado por las condiciones de vulnerabilidad en las que crecen muchos de ellos. El Estado tiene que volver a llegar al barrio, y no solamente puede llegar con bala y con operativos policiales. Es necesario hoy más que nunca que llegue también con oportunidades y con desarrollo social. Es decir, ahí donde hay mayor presencia, donde hay más menores que están sufriendo procesos de reclutamiento, hay que llegar con educación, hay que llegar con salud, hay que llegar con oportunidades de trabajo, y que este trabajo además sea un trabajo digno. Como parte de las acciones para reducir el riesgo, una mesa de seguridad escolar impulsada por la Gobernación de Manabí dispuso resguardo policial en 60 planteles en sectores conflictivos de la provincia. Los agentes realizan controles durante los horarios de ingreso y salida. Pero para los expertos, la presencia policial es solo una parte de la respuesta. El desafío también pasa para impedir que más adolescentes terminen atrapados en las dinámicas de las estructuras criminales. SELEC respondió a la contrademanda presentada por Progen en los Estados Unidos. Ecuador niega las acusaciones de incumplimiento y argumenta que Progen cometió fraude, no ha reparado el daño causado al país y por lo tanto no tiene derecho a reclamar indemnizaciones. Progen contrademandó a Ecuador en Estados Unidos y este martes la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, contestó a los argumentos de la empresa que vendió los generadores inservibles que permanecen en las centrales Quevedo y Salitral. La defensa de Ecuador se centra en señalar que Progen cometió fraude al entregar documentos falsos junto con sus ofertas, que no es cierto que los contratos permitían que los generadores sean nuevos o usados, y que cualquier reclamación económica de Progen no tiene sustento. En la respuesta de 20 páginas, SELEC dice al juez de Florida: Progen está impedida de obtener reparación debido a que SELEC no fue la causa directa de los daños sufridos por Progen, si es que los hubo. Más bien, los daños de Progen fueron causados por su propia conducta, la de terceros y por fuerzas ajenas al control de SELEC. Ecuador también alega que los contratos firmados por la compra de generadores son nulos o se pueden anular porque se firmaron con base en tergiversaciones, información falsa u ocultamiento de hechos durante la negociación, firma y ejecución de los mismos. Finalmente pide al tribunal que dicte sentencia a favor de SELEC y ordene el reembolso de los $104 millones pagados a Progen, más los gastos legales y la reparación adicional que consideren los jueces. En su contrademanda, Progen acusó a SELEC de mala fe, interferencia política, difamación y pidió una indemnización que considere el daño a su reputación, el lucro cesante y los costos por el incumplimiento de los contratos.
Radar Digital. Lizeth Bunshi es un nombre que ha tomado fuerza en la interacción digital en el transcurso del día. Dos palabras clave resaltan en la conversación digital: desaparición y búsqueda. Por eso, amigos, vamos a revisar información relevante en torno a este nuevo caso que genera preocupación y consultas en internet sobre cómo avanzan las indagaciones. La joven estilista de 28 años es madre de un niño de 9 años. Vive con su mamá, quien por cierto tiene discapacidad del 95%. Lizeth desapareció tras haber salido de su domicilio en la zona de El Tingo, en la parroquia Langasí, en el suroriente de Quito, el sábado 18 de julio, es decir, el sábado anterior. Ahora revisamos otros datos, como por ejemplo el vínculo reciente con el único sospechoso de su desaparición. Según declaraciones del padre de Lizeth, ella conoció a Cristian Gonzalo B. la misma noche del sábado anterior y no existía una relación de amistad de años, ni siquiera un vínculo previo cercano entre ambos. Y es como va tomando forma las hipótesis que se analizan con el hallazgo de otros indicios importantes. Precisamente, cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que Lizeth y Cristian Gonzalo B. ingresaron a una quebrada. Esto ocurrió alrededor del río Machángara, uno de los afluentes más importantes de la capital, donde se halló un zapato perteneciente a Lizeth. Esa prenda, según su familia, estaba mojada. Tras las investigaciones con estos datos que se han ido recabando poco a poco, un juez dictó prisión preventiva contra Cristian B. Él deberá permanecer detenido mientras avance el proceso de instrucción fiscal por las indagaciones tras esta desaparición. Ahora, la hipótesis principal que sostiene la familia es que el hombre la habría empujado hacia el río Machángara. Eso tendría que confirmarse en las próximas horas o en los próximos días. Así que, amigos, todos estos detalles los tienen en nuestra página web ecoavisa.com, donde hemos preparado varias notas periodísticas sobre la desaparición de Lizeth Bunshi y los datos que se han obtenido en los últimos días. Ahora escaneen el código QR con su teléfono celular para revisar esta información y la línea de tiempo, la secuencia de los hechos. Siempre bienvenidos a nuestros espacios digitales. Tecnología. En Shanghái, un hombre se convirtió en la primera persona en someterse a una cirugía comercial aprobada para el implante de un dispositivo con interfaz cerebro-computadora que le permite controlar un guante neumático. Jorge Luis Vaquerizo nos cuenta más sobre este hito en la ciencia y tecnología. Xu Chao-kun se convirtió en la primera persona en recibir un dispositivo comercial de interfaz cerebro-computadora en Shanghái, China. La cirugía se realizó apenas 3 meses de que fuera aprobada la primera normativa regulatoria en el mundo para implantes comerciales clínicos de este tipo. Xu Chao-kun, de 37 años, accedió a esta tecnología de vanguardia debido a una lesión de la médula espinal provocada por un accidente de tránsito hace 10 años y que le hizo perder el control de sus manos. A pesar de años de rehabilitación, este conductor del metro de Shanghái no logró recuperar la función completa y dependía de otras personas para su vida diaria. Tras un proceso preparatorio exhaustivo y múltiples evaluaciones médicas, Xu fue confirmado como candidato para este procedimiento. Esperan una recuperación de 4 semanas antes de que los ingenieros visiten su hogar para activar el sistema y entrenarlo en un programa estandarizado de rehabilitación. El dispositivo, implantado en su cabeza, capta señales cerebrales para controlar un guante neumático. Con ejercicios repetidos, Xu podrá recuperar movimientos y mejorar la función de sus manos.
En paralelo, proyectos similares en Estados Unidos y Suiza avanzan con estudios y ensayos en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y Parkinson. Su objetivo es recuperar la capacidad de hablar y caminar mediante implantes cerebrales que utilizan algoritmos de decodificación neuronal y chips potenciados con IA. Guayaquil, fiestas de fundación. Varios conciertos se han llevado a cabo en los últimos días como parte de las celebraciones por los 491 años de fundación de Guayaquil. Uno de ellos es un show de reggaetón sinfónico que se desarrolla en este momento en la Universidad Politécnica Salesiana en el sur de la ciudad. Estefanía Arias está en ese centro educativo. Cuéntanos, Estefanía, ¿cuántos artistas participan? Juan Carlos, amigos, buenas noches. Realmente es una fiesta lo que se vive acá en el sur de Guayaquil por los 491 años de fundación de la ciudad. Un concierto denominado Reggaetón Sinfónico, sí, así como lo escuchan, porque es la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayaquil la que está interpretando este género musical del reggaetón por Guayaquil. Padre, usted, el rector de la Universidad Salesiana, nos comentaba que esto es un evento cultural para los estudiantes. Y en la sede Guayaquil, una vez al mes, tiene un espacio que se llama los Jueves Culturales. En esta ocasión, en el marco de los 491 años de las fiestas julianas, ofrecemos este espacio para los estudiantes y la comunidad en general, en coorganización con la Prefectura de la SUAY. Es un evento cultural con la Sinfónica Juvenil del Guayas, junto con los grupos culturales de la universidad. Perfecto, padre, muchas gracias por esa información, y en realidad también lo hacen junto a la Prefectura del Guayas. Son más de 80 artistas los que están aquí sobre el escenario o la plazoleta de la universidad, pero esta no ha sido la única actividad que se ha realizado en Guayaquil. Más temprano también hubo un concierto popular, un concierto en la gobernación del Guayas, donde hubo presentación de grupos y artistas interpretando esta música tan representativa de la ciudad. Y también hubo otro concierto denominado el Concierto a los Libertadores. Así es, en homenaje a Simón Bolívar y José de Martín. Esto fue interpretado por la Orquesta Sinfónica del Colegio República de Francia. Y es que así celebran a Guayaquil, con música, arte y por supuesto fomentando la cultura en la ciudad, en sus habitantes, en los jóvenes, en los adultos. Nosotros, por supuesto, hemos pasado esta noche acá, en el sur de la ciudad, escuchando pues esta música tan interesante como es el reggaetón sinfónico. Los vamos a dejar con el show aquí en el escenario de la plazoleta. Buenas noches. La gente de arriba, una bulla. Muy bien, muy bien. Soy yo la sorda, no se preocupe. Está bien. Y ahora acá, la gente de este palquito. ¡Una bulla! Y ahora sí, esto. Que se sigan divirtiendo entonces ahí en la Universidad Salesiana en el sur de Guayaquil. Y hay más eventos por estas fiestas. Una comedia imagina a Guayaquil y a sus habitantes como un matrimonio en dificultades. La obra estará en escena durante este mes en el Teatro Sánchez Aguilar. Diana León conversó con el elenco. Vamos a conocerlo. Si tú te vas a olvidarte de mí, de mi bandera, de mi himno. En esta comedia, Guayaquil tiene un mensaje para su público. No renuncie a ella, ni al encebollado. Todas esas comidas riquísimas. Oye, y además tengo unos monumentos vacancísimos. La perla del Pacífico toma la forma de un esposo a punto de ser abandonado por su pareja, por la enorme tensión provocada por el calor, el tráfico, la humedad.
playita! Pero al igual que muchos guayaquileños que siguen queriendo y habitando su ciudad pese a sus dificultades diarias, su esposa no puede hacer las maletas. Porque lo amo, porque amo a Guayaquil. Solamente quiero que cambie, solamente quiero que sea mejor. La obra Guayaquil, quiero el divorcio es dirigida por Luis Mayorga Suárez y Jesús Díaz, da vida a la ciudad. Que él se pone celoso también Guayaquil, ¿no? Entonces hace comparaciones con otras ciudades, compara con que te vas a ir con Quito, claro, si él es frío. Con una relación tóxica, porque siempre nosotros nos despertamos y decimos, chuta, qué complicada está la ciudad, pero bueno, hay que seguir. Por eso amo Guayaquil. Pero si son seguros, flaquita. Lo único seguro es que me roban. Con una hora de duración, la comedia se presenta todos los miércoles de julio en la plazoleta del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Ahora solo falta que me digas que me vas a cambiar por otra ciudad. ¡No! Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda haciendo. Firme ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Quiero a la Inter! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidar los vecinos. Televistazo en la comunidad, porque tu voz nos mueve. Muchos ven el brillo de una pasarela, pero pocos conocen el peso real de un sueño. Haber llegado hasta aquí, yo ya me siento ganadora y soy ganadora todos los días de mi vida. Detrás de la belleza, allí está. El alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, procesado por lavado de activos, apeló su prisión preventiva. En una parte de la audiencia decidió ejercer su propia defensa. Señaló que antes de su detención sus cuentas habían sido bloqueadas. También reveló que tramitaba un permiso para portar armas. Fabiola Santana con los detalles de su intervención.
El alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, apeló a su prisión preventiva en el caso Blindaje. Durante la parte final de la audiencia, ejerció su propia defensa e intentó persuadir al tribunal de que nunca hubo riesgo de fuga, pues se mantuvo en la ciudad aún sospechando de una investigación en su contra. Yo ya sabía que estaba siendo investigado por un lavado de activos porque había presentado una acción de protección en la cual tuvimos una audiencia 3 semanas antes en la que la jueza de primer orden le pidió al Banco del Pichincha, a la Superintendencia de Bancos y a la Policía Nacional que nos dijeran por qué teníamos el bloqueo desde el 1 de abril de mis cuentas. Según Villasís, en esa audiencia la policía dijo que le había notificado a un correo, pero era falso. Y le dije en ese momento a la Policía Nacional que si yo estaba sacando un permiso de armas donde me notificaban todas las pruebas, todos los exámenes, ¿por qué no utilizaron el mismo correo? Desde ahí estaba en indefensión. Desde entonces, el alcalde dejó su residencia y empezó a vivir en un hotel, según él, para precautelar la salud de sus padres de la tercera edad. Agregó: decidí ponerme en un hotel donde ando siempre con 5 o 6 policías todo el día. Parte de ellos a veces duerme 1 o 2 conmigo porque tendrían que regresar al comando. ¿Dónde iba a haber el riesgo procesal de no presentarme? Cuando siempre me quedé sabiendo de que ya estaba investigado. Finalmente, Vico Villasís pidió que se aplicaran conclusiones de la sentencia que revocó la prisión del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada, pues 2 de los jueces que integran su tribunal de apelación también integraron el de Álvarez. Se trata de Willer Choes y Byron Uzcategui. Esperamos que no vaya a ser que el alcalde de la ciudad pequeña no se juzgue de la misma manera y se prevarique. Esta audiencia se desarrolló el viernes y el tribunal la reinstalará el 29 de julio para escuchar la réplica de la Fiscalía antes de emitir su resolución. El proyecto de ley de seguridad social de la Policía Nacional propone cambios para la sostenibilidad del sistema. Paul Romero precisa que el incremento de 20 a 25 años, el tiempo mínimo de aportaciones al ISPOL, se aplicará de forma gradual si la Asamblea Nacional aprueba ese contenido. El proyecto de ley de régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea. La propuesta fue presentada por el ISPOL en 2023 ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema y en cumplimiento a una disposición de la Corte Constitucional. El director del ISPOL, Javier Silva, señala que el proyecto se elaboró con base en estudios actuariales que proyectan un déficit de $2.000 millones a 40 años si no se aprueban las reformas. Actualmente el ISPOL cuenta con una población asegurada aproximadamente de 200.000 personas. Estamos hablando de 60.000 servidores policiales activos, 30.000 en servicio pasivo. Entre los cambios está el incremento de 20 a 25 años de servicio para la salida voluntaria de los policías, pero su aplicación será gradual una vez que se apruebe la ley y entre en vigencia. Los uniformados que tengan 19 años en la institución podrán acogerse a la salida voluntaria desde los 21 años de aportaciones al ISPOL, los de 18 años a los 22, los de 17 a los 23, los de 16 a los 24 y bajo los 15 años a los 25. Esta forma nueva de cálculo de 25 años de servicio pues estará designada para todos nuestros servidores policiales nuevos que ingresen a la institución policial. Se mantendrá el aporte individual del 16% del salario de los uniformados al ISPOL y se incrementará el 1% el aporte patronal, es decir, de 17.25 al 18.25%. Se contempló la pensión por retiro forzoso para los servidores policiales entre 20 y 25 años de aportaciones por falta de vacante o por sentencia judicial por actos de servicio. Y las pensiones jubilares se calcularán con base en los ingresos de los últimos 4 años y no en función de la remuneración más alta. Sacha, el mayor campo petrolero de Ecuador, entra nuevamente en proceso de análisis para ser entregado a inversionistas privados, quienes presentan sus ofertas al presidente de la República de forma confidencial. El gobierno tomará decisiones en los próximos días. El campo Sacha está produciendo 73.000 barriles de crudo diarios y hoy es el más grande que tiene el Ecuador y lo administra Petroecuador, que le invierte $100 millones. En un segundo intento, el gobierno analiza propuestas para entregarlo a la inversión privada, porque según el Ejecutivo no hay recursos para la administración nacional.
El proceso está bajo responsabilidad del presidente de la República, que se conoce tiene unas 20 ofertas no solicitadas de empresas extranjeras con propuestas confidenciales para invertirle al mayor campo petrolero del país y que para Nelson Valdeón, analista petrolero, espera que sean montos mayores a los 1.500 millones que ofertó el fracasado consorcio Sinopetrol, que nunca concretó los desembolsos. Así que el Swiss Challenge, poniéndolo de una manera pública, repito, haciéndolo a través del ministerio, para que empresas privadas o empresas estatales les permita justamente superar la última propuesta, yo creo que es correcto. Sacha es un campo de 50 años que tiene el mejor crudo API, que produce el Ecuador con reservas de 5.300 millones de barriles y otras reservas probadas de 262 millones de barriles. Su costo de producción es uno de los más bajos, calculado en $7 por barril. De ahí que para el exgerente del campo, Javier Mora, más conveniente que la licitación es entregarle recursos a Petroecuador para que mejore la infraestructura y lo que genera la producción se quede en el Ecuador. El Ecuador lo puede hacer y puede ganar, porque ahorita el Ecuador está ganando el 100% de la producción. El rato que ese campo sea entregado en proceso de licitación a una empresa privada, ya no va a tener 100%, va a tener un porcentaje nada más. En el campo Sacha hay cerca de 500 pozos petroleros perforados, pero solo 250 están produciendo. El gobierno anunciará el futuro de ese yacimiento en cuestión de días y vendrá acompañado de un nuevo cambio en la gerencia de la estatal petrolera. Amigos, en estos momentos vamos a revisar la información del clima porque el Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, ya emitió una nueva alerta por lluvias y tormentas en algunas regiones de Ecuador hasta el 24 de julio. Los días con precipitaciones más fuertes son mañana 23 y, ojo, el viernes 24. En la costa se prevén lluvias principalmente en los siguientes puntos: Esmeraldas, en el norte, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos y también en la provincia del Guayas. Atención también a quienes viven en la sierra, en el Callejón Interandino, porque lloverá en las próximas horas en prácticamente la mayoría de las provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, también en el sur en Cañar y en la provincia de Azuay. Un panorama similar se va a registrar, se va a presentar en la Amazonía ecuatoriana, con lluvias prácticamente en todas las provincias de esta región del oriente ecuatoriano: Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y también en el extremo sur en Zamora, Chinchipe. Las autoridades advierten también sobre riesgos de inundaciones, caída de árboles, ráfaga de vientos y no solo eso, también crecida de ríos. Reitero, amigos, por las intensas lluvias que arrancan mañana y también el 24. El radar digital llega gracias a GAC GS4 Max Hybrid. GAC Ion. Un descuido de apenas segundos puede provocar un desastre que tarda semanas, meses o incluso años en recuperarse. Con la temporada seca en marcha, las autoridades recuerdan que la mayoría de incendios forestales tienen algo en común: fueron causados por la acción humana. Las redes de Ecoavisa han recopilado las principales recomendaciones para evitar estas emergencias ambientales. Evitar encender fogatas, abstenerse de realizar quemas de basura, por supuesto no arrojar colillas, fósforos o botellas de vidrio en zonas de vegetación. Y si observa humo o detecta un incendio forestal, no intente enfrentarlo por cuenta propia. Lo recomendable es alertar de inmediato al ECU 911 o al cuerpo de bomberos. Además, si se encuentra cerca de una zona afectada, procure alejarse del humo y cubrir nariz y boca con un paño húmedo. Prevenir un incendio es tarea de todos y reportarlo a tiempo puede evitar una tragedia. Lo que comenzó como una publicación más en internet terminó encendiendo la conversación digital. La cantante española Rosalía tuvo que ofrecer disculpas públicas tras compartir una publicación relacionada con la derrota de Argentina en el Mundial. El video que reposteó tenía un fondo musical, la canción La Perla, pero no se percató que estaba acompañado con el mensaje: ¿cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas?
Muchos aficionados argentinos interpretaron la publicación como una burla a la eliminación de la selección, por lo que las reacciones no tardaron en multiplicarse. Incluso algunos usuarios impulsan un boicot a los conciertos que Rosalía tiene programados a partir del 1 de agosto. Para quienes ya extrañan el fútbol, hay buenas noticias. El descanso será corto porque el regreso de las principales competiciones llega acompañado de una agenda llena de partidos. Una publicación de Estadio C repasa las fechas más importantes del segundo semestre. Las 5 grandes ligas europeas volverán a la acción entre el 15 y 28 de agosto. Los torneos internacionales retomarán su actividad de septiembre a octubre. A eso se suman las fechas FIFA de selecciones entre septiembre y noviembre. Así que si no quieren perderse ningún partido, los invitamos a revisar el calendario completo en las plataformas digitales de Ecuavisa, donde encontrarán todas las fechas claves del regreso del fútbol. El radar digital llegó gracias a GAC GS4 Max Hybrid. GAC Ion. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que haciendo firmes ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Quiero a la Inter! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidarnos, vecinos. Televistazo en la comunidad, porque tu voz nos mueve. Muchos ven el brillo de una pasarela, pero pocos conocen el peso real de un sueño. Haber llegado hasta aquí, yo ya me siento ganadora y soy ganadora todos los días de mi vida. Detrás de la belleza hay historias de resiliencia que nadie te ha contado. Mucha gente me dijo que yo ni siquiera iba a lograr pasar el casting. ¿Y tú lo creíste?
Desde este 6 de julio. ¿Vale la pena soñar? 100%. Sí, aquí estamos. La Cito te invita a vivir de cerca el camino que ha recorrido cada candidata a Miss Universo Ecuador. Creo que como toda persona me tocó atravesar diversas situaciones que son las que me inspiran a estar hoy aquí, a dar un mensaje. No existen limitaciones, solo existen sueños y mujeres valientes. Nada es imposible cuando tú abrazas lo que eres y cuando estás segura de lo que quieres lograr en la vida. Un viaje al corazón de nuestras reinas. ¿Qué hay detrás de esta Dalia? Solo por Hackers, 2 de la tarde. Cinco ciudades. Un equipo de lujo. Y lo de Pierito. Y la misión de transmitir la pasión del Mundial. Míralo desde el martes 9 de junio. Tricolores sobre ruedas. Por nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Al evento Tuerca se corrió. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. A esas niñas lo que les gusta son los hombres rudos, que jueguen fútbol y esas cosas. El humor se toma la sala de cine Manzana 14 de la Universidad de las Artes en el centro de Guayaquil con la 5ª edición del Festival Internacional de Cine Cómico. La programación incluye 16 largometrajes que exploran diversos estilos de comedia, como románticas, de fantasía y oscuras. Francia, Estados Unidos, Rusia, Países Bajos y México son algunos de los países que hacen parte de la muestra. También hay varias producciones nacionales y sus actores y directores compartirán con el público luego de las proyecciones. Estefanía, necesito que me dejes en paz, ya. Entre ellas, El fantasma de mi ex, dirigida por Josué Miranda, Viejos malditos, de Javier Chávez, y Nosotros, mi papá y el perro, protagonizada por Alejandro Fajardo. De los pilos. Desde México llegará también el editor Gibran Aswad, quien trabajó en la cinta Todas las pecas del mundo, considerada por Netflix para su catálogo. Las funciones arrancan este viernes 24 de julio hasta el domingo 2 de agosto. Todas son gratuitas. Ecuador tiene 102 proyectos entre las 500 mejores iniciativas sostenibles de la región en 2026. Programas que buscan la economía circular, el cuidado de ecosistemas terrestres y marítimos y la agricultura sostenible. Conozcamos más de estas propuestas en el siguiente informe de Luis Alfredo Zúñiga. En Ecuador, todos los días se están desarrollando proyectos que fomentan la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. 102 de ellos fueron reconocidos este miércoles en Guayaquil. Aquellos que este año Premios Verdes eligió dentro de los 500 mejores proyectos sostenibles de América Latina y el Caribe. Conmar, por ejemplo, es una fundación liderada por Ana Borges y sus compañeras. Desde 2021 han protegido y restaurado los arrecifes de corales en el Parque Nacional Machalilla, donde está la reserva más grande de Ecuador continental. Cogemos fragmentos de coral de las zonas naturales, las ponemos en viveros, que básicamente funciona como un vivero de árbol en la tierra. Estos crecen en los viveros por 12 meses y luego los trasplantamos utilizando una metodología de arrecifes artificiales donde los corales vuelven a crecer. Hemos trasplantado, 10.000 fragmentos de coral
Omar Vargas es oriundo de Pastaza y produce bolos, con la particularidad de que los hace con frutas nativas amazónicas, como morete, chonta o alazá. Los produce con agricultura sostenible, dando alimentos sin químicos ni aditivos y beneficiando asociaciones agropecuarias quichua. Son sistemas de policultivo, sistemas ancestrales donde conservamos el suelo, donde conservamos el medio ambiente y sobre todo mantenemos la diversidad. En Guayas, en el Camposanto de la Aurora de Parques de La Paz, se está sembrando un ecosistema para atraer fauna en zonas urbanas, sobre todo aves. Buscamos sembrar árboles que sean árboles nativos para que vaya generando justamente el ecosistema. Hemos podido registrar 90 especies de aves distintas. 102 proyectos que surgieron en 33 ciudades de las 4 regiones de Ecuador y que buscan seguir incidiendo en la sostenibilidad del país. El domingo 19 de julio en este noticiero emitimos la tercera entrega de una serie sobre el riesgo sísmico en el Ecuador y la vulnerabilidad a la que se expone la población. En dicho reportaje se mencionó el caso de un edificio que presenta irregularidades con su licencia urbanística y que fue sancionado por el municipio de Quito. Por un error involuntario, las imágenes que se mostraron no corresponden al edificio aludido y luego de nuestra publicación, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial ha precisado su ubicación. Acogiendo el pedido del proyecto inmobiliario Monteview Plus S.A., rectificamos sobre el uso de esa imagen y dejamos constancia que el proyecto promovido por Monteview Plus S.A. está dentro de los que cumplen las normas de construcción y los permisos urbanísticos. No te vayas. No me dejaste otra opción. Me disculparé. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda. No, firme ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Quiero a la Inter! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidar los vecinos. Televistazo en la comunidad, porque tu voz nos mueve.
Muchos ven el brillo de una pasarela, pero pocos conocen el peso real de un sueño. Haber llegado hasta aquí, yo ya me siento ganadora y soy ganadora todos los días de mi vida. Detrás de la belleza hay historias de resiliencia que nadie... Músico, escritor e ilustrador ecuatoriano presentará su más reciente libro infantil, Diabluras. Esto es un libro que viene en una cajita y cuando lo despliegas, este es un libro acordeón. Cuando lo sacas de la caja y lo vas desplegando, es un libro acordeón que funciona por los dos lados. Te vas encontrando con todo el abecedario de la A a la Z y diferentes sonidos de diablos y diablas prácticamente haciendo diabluras, ¿no? Aunque Ecuador registra bajos índices de lectura, el objetivo es ofrecer propuestas innovadoras que permitan acercar nuevos lectores a los libros. Mis libros, los temas que yo manejo en mis libros son súper amplios, ¿no? Muchas veces trato un tema tan sensible como la migración y después trato un tema más alegre, digamos, y rebelde y divertido como en el caso de Diabluras, ¿no? Tampoco se cuenta con una figura dominante o de referencia para la literatura latinoamericana. Icaza considera que el país vive un momento de constante creación, en el que distintas voces construyen una identidad literaria colectiva. Pero claro, una invitación como esta, de la Feria del Libro de Lima, a que seamos el país de honor, el país invitado, pues lo que nos permite es eso, poder mostrar nuestra diversidad, todo lo que tenemos. Además de conversatorios, presentaciones de libros, diálogos con autores y actividades infantiles. La programación incluirá la proyección de películas ecuatorianas, una muestra de gastronomía manabita y presentaciones musicales de Machaca, Edgar Palacios y la Orquesta Sinfónica de Loja. La Feria Internacional del Libro de Lima arranca desde este miércoles 22 de julio hasta el 6 de agosto. Un escenario en el que Ecuador buscará mostrar al mundo la riqueza y diversidad de su literatura y cultura. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Grandes colaboraciones y esperados lanzamientos marcan la agenda musical. Lady Gaga y Doechii rinden homenaje al mundo de la moda con un nuevo sencillo y la banda de Rolling Stones sorprende con un álbum inédito y un videoclip que utiliza inteligencia artificial para rejuvenecer a sus integrantes. La moda se convierte en la gran protagonista de la nueva colaboración entre Lady Gaga y Doechii. En el videoclip, las artistas deslumbran con extravagantes y coloridos atuendos, mientras bailarines y modelos transforman el escenario en una pasarela. El sencillo forma parte de la banda sonora de la película El Diablo Viste a la Moda 2. J Balvin, Obi on the Drums y Westcott se unen en Godzilla, un tema que reinterpreta el clásico de los años 90, I Like to Move It. Con este lanzamiento, los artistas buscan conectar a distintas generaciones a través de una propuesta que fusiona dance, reggaetón y ritmos latinos. Morad y Silvestre Dangond cantan por primera vez juntos en la canción Lo Poco Que Yo Quiero, una colaboración que combina el característico pop rock de la banda colombiana con la esencia del vallenato. La letra retrata la frustración, la nostalgia y el dolor que deja un desamor. La legendaria banda británica de rock The Rolling Stones presentó su nuevo álbum Foreign Tongues, que tiene 14 canciones grabadas en los estudios Metrópolis de Londres. Como adelanto, la agrupación estrenó el sencillo In the Stars. El videoclip ha llamado la atención porque muestra a sus integrantes rejuvenecidos mediante el uso de inteligencia artificial. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme.
Guayaquil. Fiestas de Fundación. Las comidas y bebidas a base de coco deleitan el paladar de los guayaquileños, por supuesto. Y es que esta fruta no solo es parte de la identidad local, también es una herencia gastronómica de Esmeraldas en el norte del país, como nos cuenta en el siguiente reportaje María Belén Goncalves. Aunque la geografía traza más de 400 kilómetros de distancia entre la provincia verde y la perla del Pacífico, el hilo conductor que las une es un fruto cremoso, dulce y con un aroma a mar, el coco. Acompáñenos por este recorrido histórico por las calles de Guayaquil, donde el coco es el protagonista. Desde hace 15 años, platos emblemáticos como el encocao, el tapao arrecho y el ensumacao pasaron de las cocinas del norte del país a integrarse en distintos comedores de Guayaquil o en el batallón del suburbio, en el restaurante de Don Cali. Vine por motivos de estudios universitarios. Luego no me acostumbraba a dejar mi comida natal. Me vi en la obligación de poner mi propio negocio. Exactamente, nosotros tenemos alrededor de 12 años. Nosotros preparamos alrededor de 80 variedades de comida. Eder Solís, más conocido como Don Cali, mantiene las recetas fielmente. Esto sirve como copa, cosa que el humo sube y luego desciende en nuestras presas. Entonces hay una doble concentración del humo. Y también el coco que está acá empieza a destilar aceite y un poquito de zumo y cae en nuestras presas. Pero señala que su plato más aclamado es el tapao arrecho. Tenemos 5, 10 años, 8, 7 años y nunca hemos podido tener un hijo. Entonces, ¿qué nos recomienda? Un tapao arrecho para hacer mellizos o trillizos. Pero parece mentira, parece una broma. Pero resulta que después vienen con los niños en los brazos. Este fruto tropical echó raíces profundas en la identidad guayaca. El famoso juguito de coco con manzana se vende en casi todo el centro, pero pocos son como los de Don Master Palma, porque su ingrediente principal es el amor por el prójimo. Lo hago con amor, lo hago con mucho amor. Y si usted está teniendo un día difícil aquí en Guayaquil, el puestito de Mr. Coco en las calles Chimborazo y Cuenca ofrece más coco y menos pena. Don Master es más que un vendedor de jugo de coco para sus clientes. Es la voz de aliento que con bromas y entusiasmo saca sonrisas. Cuenca y Chimborazo se convierte en un rinconcito de Esmeralda. Tenemos aquí ya unos 47 años vendiendo jugo de coco. Migré acá para tener una mejor vida para mí y mi familia y de ahí comencé a vender juguito de coco. Así demuestra el amor por la ciudad que lo recibió y lo cobijó. Qué manera, Guayaquil, qué manera. Entramos a la fiesta juliana, levante ese ánimo que lo tienes cubibajo, hermano, levante el ánimo. Guayaquil es una ciudad que lo absorbe todo y todo lo vuelve suyo. Pero pocas fusiones han sido tan sabrosas y resistentes como la que se cuesta con el zumo de coco, un encuentro de culturas donde la distancia se desvanece en cada cucharada y donde queda demostrado que sin importar de dónde venga, el corazón de Guayaquil también sabe a coco. También sabe a coco, deliciosa gastronomía esmeraldeña que ha sido bien recibida por los guayaquileños entre su menú. Gracias por habernos acompañado, amigos, en este espacio informativo. Mañana en Contacto Directo estarán con nosotros Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Analizará la Agenda de Crecimiento 2040. Además, Florentino Comte, arquitecto y vicerrector académico de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, para explicar hacia dónde va la ciudad desde lo urbanístico y sus necesidades viales. También sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. Que tengan una buena noche.